Las vamos a estar acompañando en este podcast emocional. Tenemos a mi amiga Sony. Ella me conoce desde hace mucho tiempo, entonces va a estar bien padre. Bienvenida, Sony. No sé si quieras decir unas palabras para las personas que nos acompañan. A los dos, no importa. Muchas gracias. No, es un placer tenerte aquí, Sony. Y también tenemos a mi amiga Cari, que ella apenas nos estamos conociendo, pero igual yo siento que es una persona bien sabia. Aquí tenemos pura sabiduría, ¿no? Hablando. Así es. Me van a enseñar a mí porque yo la neta Mi nombre significa eso. ¿Sabiduría? ¿Sabiduría? Sonia, Sofonía, sabiduría. ¡Guau! Bueno, pues entonces ya no la tengo voy que regando decirles ahorita, nada. ¿no? La voy Pues regando, ¿no? No, aquí vamos a hablar bien de algún tema bien importante. Fíjense que en esta ocasión tenemos un tema que dice cambiando al mundo. Y tal vez la primera vez que lo escuchas digas, ¿qué? ¿Cómo cambiando al mundo? Bueno, pues a lo que se refiere es que muchas veces nosotros, hablando de esta serie, que es Carácter, muchas veces pues nosotros queremos cambiar a las personas, ¿no? O sea, nosotros decimos como, oye, pues es que yo creo que para que todo sea mejor debería cambiar esta persona y esta otra y esta otra. Y tú mismo no dices, oye, pues tal vez en el problema a veces está yo, ¿no? O sea, sí les ha pasado, ¿no? O sea, y pues yo una cosa de la que quería hablar con ustedes primero es acerca de cuando tú tienes un conflicto, como que en esos momentos en los que tú más ves como ese carácter que hay en ti, no sé si me explico. O sea, ¿cómo lo puedes vivir tú? No sé si alguna de ustedes quiera comenzar. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando tienes un conflicto o un desacuerdo con alguien? ¿Qué es lo primero como que se te viene a la mente? Yo digo que debe empezar sabiduría. Sabiduría, por favor. Háblanos, Okay, sabiduría. Yo, lo que primero me viene a la mente es que generalmente me malinterpretan. Generalmente siento que digo las cosas, pero no con la intención de dañar a la otra persona o de juzgar a la otra persona, sino que a veces siento que fui malinterpretada. ¿Por qué? Porque no lo dije correctamente. Creo que a veces el problema radica en que no lo sabemos decir. No sabemos decir las cosas. Y entonces, en lo personal, eso a mí sí me ha creado uno que otro conflicto. No por lo que digo, sino cómo lo digo. Incluso mi mamá me lo decía antes, ¿no? Es que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Porque la verdad es que si yo, por ejemplo, si yo no sonrío, me parece que estoy enojada. Cuando no, nada que ver. Así nos pasa, ¿no? También. Cuando nada que ver, o sea, a lo mejor yo estoy pensando en otra cosa y me dicen mi esposo, deja de pensar, no pienses tanto. De verdad. Pero como que analizo mucho las cosas. Y entre lo que pienso de alguna situación en crisis o algo, es que a veces soy malinterpretada. Porque suelto las cosas y no me fijo cómo las suelto. Ok, entonces como que la idea es de que cuando tú tienes un conflicto es como que la persona malinterpreta lo que tú quisiste decir y eso como que llega a lastimarlos o a confundirlos o cómo es eso. Sí, llega a generarse una situación como áspera. Okay. Más que lastimarlos, porque honestamente sí, no ando por la vida ahí lastimando a la gente. No, pues está muy bien. La neta no, pero afortunadamente. Pero creo que sí, parte del carácter que uno tiene que cambiar y que tú te vas a dar cuenta es que pues sí hay cosas que efectivamente primero tienes que cambiar. Hay que ser intencionales en eso, ¿no? O sea, no dar por hecho así como que, ay, pues es que, pues ellos para qué no me entienden, ¿no? O sea, como, tal vez muchas veces, o sea, yo te entiendo, a mí me ha pasado de esa forma y mi mamá, ay, yo doy gracias a Dios por la vida de mi mamá porque siempre me dice, pero que la cambie. No, yo estoy intentando no pensar eso precisamente por este tema. Pero fíjate que a mí también me pasa así, ¿no? Yo también digo, oye, es que, ¿por qué tienen que interpretar mal lo que le estoy diciendo? O sea, pero eso es por lo las buena formas. onda, ajá. Pero es como lo que decía formas. Josué la otra vez, ¿no? Van a ver el capítulo anterior, que dice José, bueno, Josué lo dice como más grosero. Ay, bueno, nuestro pero amigo es que Josué. este era un podcast de hombres. Entonces, por eso. más rudo, ¿no? Sí, es como más rudo. Aquí yo defendiéndolo, en ¿verdad? sabiduría. Estaba defendiéndolo, sí. Ay, qué linda, qué linda esposa. No, pero o sea, ¿qué decía José? O sea, a veces es la manera en la que lo decimos, ¿no? Lo que cambia. Y pues es que, o sea, yo cuando estaba pensando acerca de este tema, yo decía,
Bueno, es que precisamente cuando en la Biblia vemos cómo actuaba Jesús, porque yo creo que toda la serie se basa en ese carácter de Jesús, el que queremos nosotros alcanzar como hijos de Dios, pues es ese ejemplo que tenemos, ese referente, que él pues ni siquiera era como que hiciera las cosas como sueltas, no sé cómo explicarlo, o sea, como al azar. Él cada cosa que decía era intencional y él tenía cuidado de todas las personas. O sea, así como le podía hablar a una persona que está como, no sé, alguien que era un mendigo, ¿se dice mendigo? Sí. No, mendigo. Mendigo. Mendigo en la calle, mendiga. No el mendigo, el mendigo. Pues, ¿qué pasaba? Que él sabía exactamente cómo hablarle a esa persona. Él sabía cómo hablarle a un hombre rico, él sabía cómo hablarle a una persona que era del gobierno, ¿no? En ese entonces. Es que Jesús era empático. Claro. O sea, se ponía en los zapatos del otro. Eso. Era empático. Yo, independientemente de que digas, ay, con la intención de salvarla. No, Jesús hacía algo sencillo, era empático. Pero yo creo que hablando justamente de este tema, hablando de cuando tú tienes un conflicto, no siempre el conflicto lo tienes porque tú lo ocasionaste o porque tú quieres, pero los conflictos en la vida suceden. O sea, así es, ¿no? La vida es así. Y creo que en muchas ocasiones, o algo que nosotros debemos de ver, hablando de esta parte de Jesús, es que aunque a él lo llegaban y lo amedrentaban, de todas maneras él actuaba de otra manera, o sea, era sabio. Y yo creo que en esta parte de nuestro carácter nosotros debemos ir formando esa parte, en la que nosotros decimos, yo también pienso, ¿no? O sea, hablando o retomando la pregunta, también pienso en esta parte en la que a mí me dicen, cuando veo que alguien tiene un conflicto conmigo, y sí, lo primero que pienso es como, pues yo no, o sea, no, ¿qué hice? Pero después sí trato de reflexionar un poco, o sea, sí trato como de decir, yo por ejemplo creo que soy de las personas que les gusta hacer y mover y decido y soy muy así, y mucho tiempo de mi vida viví sola, entonces pues tú decides tus propias cosas, tú sabes a dónde vas, no le tienes que preguntar a nadie ni dar cuentas, entonces es muy padre, pero porque eres libre, ¿no? pero yo creo que ya entraba en conflicto. A mí me sucedió, por ejemplo, alguna vez que vivía sola, pero todavía estaba soltera, entonces tenía que regresar a casa de mis papás. Y alguna vez cuando iba a casa de mis papás, yo estando allá quería hacer lo mismo, ¿no? Y llegar un poco más tarde, o no pedía permiso, ¿no? Y se me olvidaba. Y de verdad yo decía, es que no, o sea, pues qué, o sea, solo fui aquí, ¿no? O sea, solo fui a la tienda, solo fui a esto. Pero me daba cuenta de que también había algo atrás de mí, ¿no? Que no tomaba en cuenta otras cosas, como lo que mencionaba, ¿no? Lo que la otra persona puede sentir. Pero también creo que hay personas en sí mismo conflictivas, ¿no? O sea, que sí traen como algo. Y esto pasaba con Jesús. O sea, las personas que iban no era como, ay, lo sintieron diferente. O sea, ellos iban con la intención de agredir. Y yo creo que en nuestras vidas también siempre pasa eso. Tú tienes que estar consciente de que en la vida hay gente que va a venir a agredirte, ¿no? O sea, y que también la forma en que tú reaccionas puede propiciar una pelea más grande o ser como Jesús, ¿no? Que él dejaba las cosas como más calmadas. Entonces, creo que sí existe esa parte en la que sí tenemos culpa de algo. Pero también creo que en la vida así es, ¿no? Que van a llegar personas que siempre quieren sí molestarnos, o sea, sí hacer cosas. O sea, si no toda la gente es bien intencionada, ¿no? Y a lo mejor tú estás actuando bien o quieres que la gente esté pensando lo mejor de ti por la actitud, por todas las cosas, ¿no? Ser buen testimonio y todo lo que ya sabemos desde siempre, ¿no? Pero es muy complicado en un día a día cuando hay alguien que sí está ahí, ¿no? O sea, que sí está... que la gente no se deja, no es cierto. Son ellos, no nosotros. No, obviamente. No es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Está súper bien, o sea, es lo que tú dices. O sea, tú podías estar pensando en ese momento, como lo dices, cuando tenías que ir con tus papás y eso, pues que tú decías, oye, pues es que no lo estoy haciendo con mala intención, ¿no? Como dices, yo también estás muy... Pues es que, y yo precisamente, yo se los digo, yo hoy lo vivo muchísimo, ¿no? Como que siento que estoy en una etapa en la que pues yo tengo que realmente dejar muchas cosas que se quedaron sueltas con mis papás, ¿no? O sea, esa etapa en la que pues ellos ya sienten que ya me voy, ¿no? Así como que ya mi hija ya se va, ya está grande. Pero pues precisamente es el momento en el que yo estoy viendo cómo Dios está tratando esas áreas en mi vida. Por ejemplo, eso que tú dices, que yo muchas veces quiero hacer algo con mis papás,
algo que yo siento que es una buena intención o lo que sea, y ellos como que no cooperan, ¿no? Yo digo, no cooperan, pero no, o sea, simplemente no puedo estar pensando que ellos tienen el problema y eso. ¿Y sabes qué? Yo creo que cada etapa de nuestra vida nos prepara para otra. Uy, Y esto también va a suceder en el matrimonio. o sea, me preparas, ¿no? O sea, es que yo creo realmente que si tú estás, o sea, porque pienso, ¿no? Que tú dices, mis papás ven que me voy, pero no te vas a ir sola, ¿no? Entonces, la intención de esto que pasa a veces en nuestras vidas, de cómo Dios va formando nuestro carácter, es que cuando somos niños nos pasan cosas y que después en la adolescencia empiezas como a marcar, ¿no? Y que va marcando, pero también esta etapa en la que tú, si tú no sabes estar bajo autoridad, no vas a poder ser autoridad. Uy, no, está cañón. Sí. Claro, o sea, es bien sabio eso que tú estás diciendo. O sea, no solamente, es que muchas veces nosotros pensamos también en esa parte del liderazgo, bueno, a mí me sonó como también esa parte del liderazgo, que muchas veces, o sea, directamente yo no lo entiendo así hasta que lo reflexiono. Es que ahorita el que está como cabeza es mi papá, ¿no? Y muchas veces me cuesta trabajo a mí como que decir es que es lo que él dice, no honrarlo. Yo digo, o sea, ¿y qué piensas? O sea, como que cuando te cases ya, o sea, se van a deshacer los problemas. Como tú lo dijiste, siempre vamos a tener Pero yo problemas, creo que aquí ¿no? hay algo, estás a lo mejor, o estoy entendiendo mal el punto de que estás hablando, pero probablemente estás viendo la autoridad que tiene tu papá, la estás viendo de una forma equivocada. No es de la forma en la que, Daniela, tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy aquí la cabeza. No. La verdad es que tú no sabes lo cañón que es ser cabeza. Tu papá está ahí y tú lo estás viendo como el logro que quiere que haga lo que él dice. No se da cuenta que está mal, pero la verdad es que tú tienes a una persona que está con la enorme responsabilidad de cuidarte. Y te ha cuidado, ¿qué? ¿19 años? 20 años y te seguirá cuidando aunque tú pases bajo la responsabilidad de otra persona, pero él te seguirá cuidando. Yo creo que aquí tienes tú o cualquier persona, cualquier mujer tiene que ver diferente la autoridad, porque la autoridad no es como se piensa de, órale, haz lo que quieras, lo que yo te digo, no. Porque la autoridad que un papá, que un esposo tiene sobre tu vida es para protegerte. Y eso yo creo que tiene que quedar ahorita bien claro. Porque si no te va a provocar un buen de conflictos. Y sabes que también es lo que causa conflictos con los jefes en el trabajo. Sí. Sean hombres o sean mujeres. Sí. Porque independientemente de que veas a ese jefe como el que te demanda, como el que te pide que cumplas con esto y con aquello, este jefe, se supone, es una persona que da cuentas por lo que tú haces y que se responsabiliza cuando tú y yo metemos la pata. Porque no es el privilegio de eso. No, exactamente, es la responsabilidad de lo que asumes al tener un equipo de trabajo, o al tener hijos, o al tener un esposo, una esposa, en este caso un esposo. Pero es una responsabilidad, es un privilegio y creo que tiene aquí que cambiar la forma en la que percibimos, el que no está siendo sometida, no está ahí para someterte a la autoridad, está para protegerte, para cuidarte, para guiarte y creo que mientras tú o cualquier persona no lo ve así, todo vas a sentir que todo es un ataque y vas a sentir que no te aceptan como eres y pobrecita de ti, nadie te comprende, ¿no? Wow. Y entonces sí tiene que cambiar y esta enseñanza que está en la iglesia que se está dando, él la tuvo que haber escuchado, no mija, porque quien está sentada ahí eres tú y soy yo, claro. y si no está tu papá ahí o tu hermano o tu jefe, es porque después la van a escuchar ellos de otra forma y tal vez de una persona a la que ellos tengan por honra, pero la que está sentada ahí en la iglesia o la que está en el monitor o en el dispositivo, eres tú y él te toca. Como, ¿crees que Dios no tiene el poder para hacerle llegar el mensaje? O sea, ¿tú qué estás pensando en hacérselo llegar por tu cuenta? La verdad que sí. No inventes, Mami, lo que acabas de decir está... La verdad que sí. No, o sea, es que la verdad, esto es lo que estoy aprendiendo hoy, pero tú lo dijiste como que súper bien. Esto es la grabación. No, y a mí me encanta, me encantó que estuviera Sony, yo sí le dije a Pavel, yo quiero que esté Sony también, porque yo sabía. Algo tenía que traer. Sí,
queremos. Sí, no, son mis No, pero eso es chido, porque, consejos, la eso es verdad. chido porque cuando hay una relación, hay una amistad, o sea, de verdad, tú sabes que esa persona quiere algo bueno para ti y a lo mejor te va a soltar algo que no te gusta escuchar, pero que necesitas, Sí, claro, ¿no? así pasa. Ay, Sofi, Necesitas. y la verdad es que eso que dijiste de la autoridad, yo creo que es algo que, bueno, esto va dirigido más que nada como para los jóvenes, pero igual yo creo que es algo que muchas veces vivimos a lo largo de toda nuestra vida. Pero eso que dices de la autoridad es bien importante, porque nosotros como jóvenes decimos muchas veces, ay, es que el maestro, es que, no sé, empiezas a trabajar, es que mi jefe, ay, es que mis papás, o no sé, ya alguien que se casó, pues, ay, es que no, mi esposo no me deja salir, no sé, yo he escuchado así como cosas, ¿no? Pero, o sea, tú dices, cuando empiezas a cambiar ese chip, como dices, Sonia, o sea, es algo totalmente diferente, o sea, tú ya estás sabiendo que hay una responsabilidad en esa persona de cuidarte, que es por amor, cuando ellos te dicen algo y, oye, eso es algo que yo he estado aprendiendo últimamente, la verdad me está costando mucho, pero gracias a Dios por eso están Sí, la sabiduría, también aquí habla, y la mujer sabia también hablando, para yo sé que esto también le va a llegar a otra persona, pero la verdad a mí me está haciendo ¿ese es su mucha nombre? bendición. La tengo anotada aquí. No, o sea, a todos los que Comentarios, escuchan, también. a todos los que escuchan, ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que hablando de esta parte, de lo que creemos como autoridad, es algo que hemos ido construyendo. O sea, como sociedad ya tenemos una percepción de lo que nosotros creemos que es la autoridad. Entonces, asumimos... Y tenemos un mal ejemplo de la Exacto, autoridad, ¿no? Sí. justamente eso es a lo que iba. Que creo que es esta parte en la que nosotros vivimos en este lugar, ¿no? Y en este lugar, ¿cómo es la autoridad? ¿Cómo se ha manejado? ¿Y qué ha tenido que hacer la sociedad para llegar a alzar la voz, a hacer diferentes cosas? Y entonces tenemos esa cosa en nuestra mente y la verdad es que las redes nos bombardean de todo eso, ¿no? De, como mujeres, ¿no? No te dejes y no hagas esto y tus derechos, bla, bla, bla. Y yo no digo que no, o sea, obviamente estoy a favor de todos los derechos que hay de las mujeres, pero sí creo que a veces hay cosas que nosotros percibimos a raíz de lo que hemos construido por otros. Creo que incluso nos anticipamos. Nos anticipamos, o sea, dices, justamente decías, todavía no vives esa etapa y ya piensas que cuando vivas esa etapa va a pasar esto, ¿no? Todavía no pasan estas cosas y ya sientes que tienes que actuar de alguna forma o anticiparte a... Y yo creo que a veces eso lo hacemos por miedo o por inseguridad y antes de sentirnos como débiles ante esa situación, pues tú ya quieres venir preparado, preparada, ¿no? Y más cuando dentro de esta parte del carácter, uno lo va formando, el carácter se forma. Es así, ¿no? El carácter no es algo que tú ya lo traes desde siempre, el carácter se va formando y es moldeable, ¿no? Es moldeable, tú eres capaz de moldearte. Entonces, y aparte no es de que nosotros solitos nos moldeamos, ¿no? O sea, es permitirnos moldear por Dios. Y yo creo que en esta parte, cuando tú permites que Dios te moldee, también estás diciendo adiós a esta parte de no querer la autoridad. Porque esto es solo un reflejo, la comunión que tú tienes con alguien más, es el reflejo que tú tienes de comunión con Dios. Wow. Entonces, si tú realmente no tienes esa parte en la que tú puedes sostener autoridad sobre alguien más, siempre decimos, no, sí, no, ante Dios, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿cómo le voy a contestar? Pero no es cierto, cuando vienen los momentos y Dios te dice, por ahí no, y a eso no, ahí vas, ¿no? ¿Pero por qué no? Si está bien, ¿no? Yo creo que cuando no sabemos tener esa parte, entonces es de aquí para acá y de allá para acá, o sea, no se construye, ¿no? No va formándose algo importante, creo, que debemos de dejar construir en nuestro carácter por medio de lo que hacemos en nuestras decisiones. Wow, eso que dices también, o sea, ¿cómo se relaciona con Dios? O sea, Dios en su palabra precisamente habla de las autoridades, habla de las personas que están ahí y no para oprimirte. Eso es algo que, como ustedes lo dicen, que traemos mucho de la sociedad, lo que nos dice, ¿no? O sea, nos dicen como, es que tú no puedes estar oprimido, que no puedes estar haciendo esto, someterte. Someterte es una palabra que muchas veces es como que termina siendo una connotación negativa, ¿no? Tanto desde que estás con tus papás como después ya dices, no. O sea, como que lo relacionamos mucho con esto porque es como... Y someterte no es estar bajo la opresión de alguien. Sí. Someterte es, literalmente, es ir al lado de una persona y agarrarte así de su brazo. Es así. Lo de Como sujetarte, ¿no? Ajá, sujetarte.
es como sostener a la otra persona, asegurarte y confiada porque la otra persona está ahí. Y eso me encanta. Entonces no es algo en el que tus derechos están siendo pisoteados tú como persona o tu valor no está siendo pisoteado. De hecho es como que cuidado de parte de Dios. Sí, se me hace muy parecida a la palabra de humildad y humillarte, ¿no? O sea, es como esa misma parte, ¿no? De que la gente piensa que porque tienes que ser humilde, entonces puedes dejarte que te pisotee, ¿no? Que seas así. Y creo que no, o sea, es como lo que decía, ¿no? El someterte sobre algo, sobre la autoridad que debes de estar, no va a raíz de del gusto de la otra persona, ¿no? Del gusto de quienes estás demandando, sino también creo que tiene que ver de lo tuyo, tiene que ver con lo tuyo, o sea, con lo que tú eres a raíz de eso, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes quieran compartir como alguna, o sea, tú ya me contaste así como de ahorita, ¿no? Que, bueno, cuando vivías con tus papás, de que vivías tú sola y pues de pronto ibas con ellos y te decían cosas, pero no sé si tengan alguna experiencia actual que ustedes vivan, que hayan sentido ustedes que puede ser que las haya impactado en este tema, ¿no? O sea, yo relaciono mucho el título de Cambiar el Mundo a que, sí, la connotación negativa como la positiva, sí queremos cambiar el mundo, pero no cambiarlo como también empezando desde ti, sino empezando con que las personas cambien, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo ustedes lo han vivido actualmente? Esa, pues esta, o sea, esta experiencia, no sé si han tenido algo así. Actualmente no, pero cuando yo vivía con mi mamá, bueno, cuando yo ya conocía de Dios, ya era cristiana, yo ya iba a la iglesia, yo ya estaba en un grupo de discipulado y yo seguía teniendo conflictos con mi mamá por el carácter, porque yo era o soy, no sé, tal vez todavía poco, pero yo le demandaba a mi mamá mucha manifestación de amor. Yo demandaba a mi mamá que mi mamá me amara de la forma en la que yo quería. Y entonces, como no lo recibí, llegó un punto en el que nos llevábamos tan mal que yo recuerdo una ocasión que yo me encerré en mi cuarto y o sea, tuve así como un arranque de honestidad con el Señor y yo le dije, es que no la quiero, o sea, ella llega de trabajar y yo no la quiero. Pero en el momento me cayó el 20 y yo dije, pero sé que necesito quererla, ayúdame a amarla, ayúdame a aceptarla. Y entonces yo creo que Dios vio mi desesperación, pero también vio mi honestidad. Y Él empezó a ayudarme. ¿Y sabes qué sucedió? Que lo que yo demandaba en mi mamá, yo empecé a sembrarlo. Por ejemplo, yo demandaba que ella fuera cariñosa, que ella me dijera palabras bonitas, yo le demandaba todo eso y yo empecé a hacerlo. Y llegó un punto en el que hubo ya una mejor relación y más confianza con mi mamá, que yo le llegué a decir, ma, es que yo sí necesito escuchar que tú me dices que me quieres. Y ella me dijo, pero pues sí te quiero, por eso te hago de comer, por eso cuando llegas de trabajar te recibo con comida, te dejo que descanses y ya te llamo a comer. Ahora que ya yo soy la que tiene que hacer la comida, lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía y ¿sabes qué? Es que la gente y las personas tienen una forma diferente de mostrar su amor. Y mi mamá mostraba su amor con actos de servicio. Ya después lo entendí. Los lenguajes del amor, ¿no? Ajá, con actos de servicio. Sin embargo, mi lenguaje del amor era no, yo necesito escuchar palabras de afirmación. Y si no te dan en el clavo, no te sientes amada. Pero la verdad es que no te está llegando el mensaje, pero sí eres amada. Sí eres amada. Entonces, yo creo que esa posición mía de ser tan demandante con mi mamá empezó a cambiar cuando yo me decidí a sembrar en ella. Lo que yo quería ver en ella, yo empecé a sembrar. Yo quería que ella me abrazara, yo quería que ella me besara, yo quería que ella fuera más cariñosa conmigo, yo empecé a hacerlo con ella. Y puedo decirte, o sea, yo le enseñé a mi mamá. Y mamá ahora es una persona diferente, sí es una persona de un carácter fuerte,
pero es muy diferente a como era en esos años. O sea, ahora ya es un dulce, es un dulce, pero y ya habla, ¿y qué pasó, mi muchachita? Y, o sea, cosas así, ¿no? O sea, cosas así, que tú dices, o sea, la verdad es que a veces somos injustos como hijos. O sea, les exigimos que sean, que digan, que hagan, que no hagan. Y no te das cuenta las horas que se fletan en el trabajo, no te das cuenta que ellos han dejado sueños y anhelos por criarte, por no solamente darte el sustento, sino por atenderte. Y si tus papás son cristianos, pues intentan dar un testimonio y tienen el deseo en su corazón de servir a Dios, y entonces dividen su tiempo en todo. Y no te das cuenta que es tan difícil, y a veces uno no entiende eso, no entiende muchas cosas. Conforme más madurando se van haciendo jóvenes, niños, digo viejos, ustedes niños, se van a ir dando cuenta, pero tienen que aprender, tienen que agarrar la onda, porque la verdad, muchas veces somos bien injustos. O sea, como si nosotros fuéramos los superhijos, ¿no? Que nos merecemos el trato y que nos llenen de tantas cosas, como si fuéramos los superhijos. Y la verdad es que no lo merecemos. Muchas veces no lo merecemos. Ay, sí. Ni nada te mereces. Sin embargo, Dios y tus padres te aman, y así como seas, pues van a seguir amándote. Entonces, de verdad que el mejor ejemplo para conocer a Jesús es ver a tus papás. Ver a tus papás. Porque cuántas veces no les has hecho un berrinche y ahí siguen. Como lo que decía Cari, ¿no? Que es tu relación con Dios lo que refleja precisamente cómo eres con las personas, ¿no? Así es. Ay, yo la verdad Es que no podrías tú sola. Ajá. O sea, si no te llenaras del amor infinito y abundante que tiene Jesús, no tendrías para dar. La verdad, no tendrías ni siquiera empatía por ti. Sí, yo creo que te va secando. O sea, si tú no vas renovando esa parte, sí das hasta que puedes, ¿no? Y ya después se te va a acabar. Se te va a acabar ese tener algo que dar. Pero yo creo que en esta parte, justamente algo que mencionabas, y creo que retomar esta parte es importante, es que ella decía, ¿no? Yo le enseñé, ¿no? Y yo creo que a veces nosotros no estamos dispuestos a ser vulnerables, ¿no? O sea, no estamos dispuestos a decir, yo necesito esto, ¿no? O sea, demando esto de ti. O sea, quieres que ya solo lo sepan, ¿no? ¿Así? Pues sí. Y solo lo sepan. Pues Sobre todo mi hija, nos tienes pasa, que ¿no? amar. Nos Y pasa yo eso. creo Si que me gusta, esto no me gusta. Y yo creo que es importante que tú le digas a alguien más, necesito esto de ti. O sea, y también no necesito esto de ti, ¿no? Porque a veces puedes pasar lo contrario. O sea, puede pasar que alguien llegue y sea súper así, ¿no? Y tú no lo seas, ¿no? Y entonces, tal vez tú no necesitas eso, ¿no? Y creo que dentro de la asertividad que debemos de tener es esa. O sea, saber decir qué es lo que yo quiero, y también saber decir qué no quiero, qué no busco, ¿no? Y yo creo que esta parte o sea, hablábamos, ¿no? Nosotros que tenemos pareja, que tú también tienes novio, pero para quienes no tienen novio, ¿no? Quien está aquí en busca de decir, Dios un día va a traerme a alguien, el ser sabio al buscar a esa persona es también saber que tú demandas cosas, pero que también debes de dar, ¿no? O sea, eso mismo que demandamos, eso mismo que tenemos que ir construir, pero también saber que el ser claro desde un principio, el poder aclarar las cosas, desde ahí se solucionan muchos problemas. O sea, yo creo que incluso muchos problemas no existirían si nosotros fuéramos más claros en ese tipo de situaciones, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Creo que porque a veces nos cuesta incluso ser honestas con nosotras mismas, ¿no? Y en ese momento de decir, creo que sí necesito esto, ¿no? A veces es como, híjole, o sea, si ni siquiera yo quiero reconocerlo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo reconozco a alguien más, no? Por ejemplo, en esta parte de los papás, hablando renuentemente de esto, yo creo que uno no se da cuenta de todo lo que hacen tus papás hasta que a mí me tocó, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo porque para mí es así muy que lo viví, y es, no te das cuenta de cuánto te aman hasta que entras al baño y no hay papel, ¿no? Oh. O sea, y no hay papel, y tú no sabes que cuando tú estás en tu casa hay papel ahí porque alguien lo compró, porque alguien lo puso ahí. Porque ni siquiera luego son para poner papel. Ah.
Entonces, ¿Sí pones el papel en tu casa? A veces sí. ¿Sacas la a basura, los veces, papeles a del veces, baño? a veces. ¿Lavas los trastes? Yo soy muy buena hija. Ah, De mis papás. yo soy muy buena. Y les digo, o sea, yo creo que no te das cuenta hasta ese momento en que te toca ser tú quien lo eres, ¿no? Sí. Y yo creo que pasa lo mismo con la autoridad, ¿no? Hablando en cuestión de la autoridad, hasta que tú te ves y te enfrentas a decir, híjole, yo soy quien tengo la responsabilidad de esto y no lo hiciste. Y sabes que no lo hiciste y dices, híjole, ¿no? Cuando tú decías, ¿y por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo subieron? ¿Por qué no pusieron? ¿Por qué no dieron? Y te toca a ti subir, poner o hacer, dices, bueno, pues es que lo que pasa es que no tenía tiempo y soy una persona ocupada. O sea, ya te vuelves comprensible, ya te vuelves... Y yo creo que así pasa con la familia, con los papás, en la autoridad que tienes en un trabajo, en cualquier lugar. O sea, te vuelves como así cuando ya realmente entiendes a la otra persona desde su papel, ¿no? Ese dicho es muy popular que dice, no ponte los zapatos de otra persona, pero sí creo que es importante que tú veas el otro lado, ¿no? La forma en que te lo están diciendo, para dónde va esa situación, porque creo que realmente eso cambiaría mucho el sentido de lo que tú haces, ¿no? Entonces, claro. Y pues realmente, bueno, yo no sé cómo lo vivan los demás, ustedes, pero yo la verdad es que he vivido algo parecido como con las personas con las que sirvo, mis amigos. Eso de, tengo una bronca mucho, yo lo estoy resolviendo, así como que, ¿Te sientes besando? los que me debo sanar. No, o sea, no sé, yo creo que todavía tengo mucha la bronca, pero así de que cuando alguien no hace lo que tiene que hacer, yo como que me pongo así, no, pero pues yo, o sea, es que tú eres tan buena y tan perfecta no, que y tú lo es que haces todo exacto, o sea, tan bien. no debe Pero ser ¿sabes así. qué? Si no lo haces tú, no van a salir bien las cosas y entonces tú haces a un lado a los demás y vas y lo haces tú. Así me pasa. ¿Verdad? Sí, Sí, pero, sí, o sea, la sí bronca pasa. aquí es que, o sea, yo lo he intentado resolver, así como con las personas que me rodean, pero a veces con las personas con las que más duros son con las personas con las que vivimos. Porque Esas son son- las que mejor te conoces. Claro, o sea, es a los que más conoces y a los que más te conocen. ¿Y qué pasa? Que, o sea, esto es una enseñanza que luego les daba a los chicos, lo de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y es que cuando te habla de la suciedad de los pies, o sea, habla de esos errores en su diario caminar, ¿no? Y tú vas a ver la suciedad de los pies más cerca de los que más cerca tienes, ¿no? Más detalladamente. Tú ves sus errores, en qué se equivocaron hoy, qué hicieron mal ayer y qué te dolió de ellos y cosas así. Y a mí me pasa así con mis papás, ¿no? O sea, yo digo, bueno, yo hablo mucho de eso porque tal vez estoy esperando como que alguien también pueda identificarse y yo estoy escuchando los consejos de las chicas o sea, no sabidurías. es por mí, es por todos los demás, por Obvio, ayudarlos a ustedes. no, o sea, sino que yo realmente lo vivo de esa forma, que yo siempre estoy viendo, ¿no? Ay, es que mis papás no hicieron esto, que yo les pedí, que por favor, o sea, ¿por qué no lo hicieron? Y pues eso es parte de moldear tu carácter, ¿no? O sea, también ver que no tienes que estar duro y duro con las personas, ¿no? O sea, si ni tú mismo eres perfecto, Jesús no le impuso eso de querer que todos fueran perfectos a las demás personas. O sea, yo que no soy perfecta, ¿cómo se lo quiero imponer a alguien, no? O sea, y con mis papás precisamente es lo que dice Sony. Yo no sé, eso me pasa mucho y no está bien. Incluso si tú estás escuchando y te pasa también, recuerda esto que estamos hablando. Y es que nosotros a veces no identificamos la manera en la que ellos nos están amando con lo que ellos hacen. Y también nosotros puede ser de la misma manera, ¿no? Al revés. Nosotros tampoco sabemos expresar ese amor hacia ellos, pero como le dice la Biblia, o sea, todo lo que tú vas a sembrar es lo que vas a cosechar. Y si tú estás sembrando juicio, si tú estás sembrando condenación, estás sembrando, ay, es que mis papás, ay, es que, no sé, con quién vivo, mi pareja, ¿no? Mi esposo, mi esposa, ay, es que no hizo esto, pues eso es lo que vas a cosechar. Sí. Que esa persona también busque eso mismo en ti. Y dice la Biblia que con la vara que mides serás medido. Sí. ¿No? O sea, ¿con qué hora te estás midiendo? No manches, no, ya valí yo. No, Dios me está transformando. O sea, que ahorita vas a salir de aquí y vas a arreglar las cosas con tus papás. Claro. No, No, vas la a verdad. ir a... No, la verdad es que sí está haciendo A checar mucho cosas, de obviamente. bendición eso que tú estás diciendo, porque, pues no, o sea, Y eso sería padre porque no, o sea, haces que la palabra se vuelva de verdad viva, ¿no?
Vamos a hacer ese reto. Si tú te sientes identificado ahorita con esto que estamos hablando, yo te invitamos las tres a que vayas y que reconcilies con quien sea, con quien tú creas que estás imponiendo una carga, ¿no? O no sé cómo lo dirías tú. O sea, que vayas y te reconcilies, por ejemplo, yo con mis papás, que la verdad no estoy haciendo las cosas bien. O con quien ha sido demasiado exigente, Demasiado demasiado duro. demandante, ¿no? Sí, porque pues eso es lo que precisamente estamos hablando, ¿no? No vas a cambiar el mundo queriendo que ellos cambien su actitud, su carácter. Cambia tú, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Mira, aquí vas al espejo y di, Dani, cambia tú. ¿Por qué eres así? Sí. O sea, cambia tú. Sí, chicas, yo creo, y algo a mí que me gusta mucho de Jesús, es que él es una persona, y fue una persona de aquí en la tierra, fue congruente. O sea, él lo que decía y lo que predicaba, él lo llevaba a la práctica. Él no era pura demagogia, ¿no? Que decía una cosa y hacía otra cosa, ¿no? Incluso hay una parte en la Biblia que dice que la gente se sorprendía al escucharlo predicar, y la gente, me estoy refiriendo a gente conocedora, gente que tenía, hombres de la ley, que se sorprendían porque dice que él predicaba como quien tiene autoridad. O sea, una persona que hace lo que dice, lo que predica, es una persona que tiene autoridad en todas las áreas de la vida, o sea, en todo. Y autoridad también yo lo puedo traducir como tengo dominio propio. O sea, tengo la capacidad de decir cosas, de hacer cosas, y a veces de callarme la boca. Uy. Y a veces tengo la capacidad, tengo la autoridad, tengo el dominio propio para a veces no decir nada. Aunque diga, es que me necesito defender. No. O sea, la verdad es que, ¿sabes qué? Dios está tan dispuesto a defendernos, que muchas veces no necesitas ni hablar. O sea, Él te defiende. Entonces, algo que yo admiro del carácter del Señor Jesús es eso. Es un hombre, es Dios, claro. Pero yo lo identifico como cuando estuve aquí en la carne, congruente. Y eso le dio autoridad. Sí. Eso le dio autoridad. En la Biblia habla algo sobre el dominio propio. Y yo creo que eso es como realmente lo que él tenía, ¿no? O sea, él se dominaba, ¿no? Él dominaba sus emociones, dominaba todo su ser. Entonces, yo creo que en esta parte, cuando tú hablas sobre esta parte, ¿no? De decir, y lo que nosotros tenemos que hacer, ir construyendo nosotros, y el poder hacer el reto, ¿no? De ve y busca, creo que también es buscar nosotros, o sea, buscar primero, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me causa conflicto con tal persona, con mi papá, con mi mamá? ¿En qué grado yo soy responsable de eso, ¿no? ¿En qué grado yo puedo también ayudar a que eso no suceda? Porque eso también puede pasar, ¿no? O sea, también puede haber un momento en el que tú digas, bueno, es que mi mamá siempre se enoja cuando no lavo los trastes, ¿no? Los lávalos, ¿no? O ¿Qué sea, haces, no? es que cuando no le pido permiso, pues te pide permiso, ¿no? Es que cuando llego tarde, pues no llegues tarde. Pero es que ¿no? cuando uno está chavo no se da cuenta. Sí, no. Sí, yo no me doy cuenta. Pero no se da cuenta, por favor. Y entonces, Millennials. creo que en esa parte es en lo que dice la Biblia de dominio propio. O sea, domínate tú, ¿no? O sea, realmente sí podría llegar más tarde, pero esto tiene una consecuencia en mi vida. Y va a traer o sea, cuando tú decides algo, trae consecuencia, y esta palabra también es como la que hemos estado usando. La consecuencia puede ser favorable y también puede haber una consecuencia mala. Pero nosotros siempre pensamos, cuando hablamos de las consecuencias, que son cosas malas, ¿no? Y no, hay consecuencias buenas en nuestras vidas. O sea, cuando tú empiezas a cambiar tu actitud, cuando tú eres quien empieza a actuar de manera diferente, seguramente las cosas van a salir diferentes. Es como algo que siempre, sí, es una frase de Josué, o sea, la verdad es que la traigo aquí, pero él siempre dice, para que hagas algo, para que las cosas salgan diferentes, tienes que actuar diferente. Claro, si viste que no te sirvió, ¿no? Entonces, si tú sabes que eso no te ha funcionado todo este tiempo,
no te va a seguir funcionando, ¿no? Tienes que empezar a decir, yo quiero cambiar esta parte, entonces también yo tengo que moverme hacia otro lugar, ¿no? O sea, si esto no me está trayendo nada bueno, entonces también creo que debo de saber cuándo sí tengo que estar aquí, cuándo no, ¿en qué momento? Porque también pasa que tú ves que está el caos, ¿no? Todos están explotando, ves que tu mamá no trae como el mejor día, ese día está como mal, y vas tú y llegas tarde, ¿no? O ¿Qué fue el momento para llegar tarde? O no hiciste, o sea, creo que en esta parte es como el decir, saber cuándo no estar ahí, ¿no? También creo que el ser sabios, ¿no? El estar entendidos de las situaciones que nosotros vamos viviendo va a un reflejo en ese sentido de decir, a ver, esto que es lo bueno que me está trayendo y eso que no me está trayendo nada bueno, pues entonces ir como modificando esas partes, ¿no? Si tú ya sabes que eso es lo que te causa conflicto, porque te sucede, o bueno, no sé si a ustedes les sucede, o a todos ustedes, que creo que hay veces que tú dices, es que esto siempre me pasa, ¿no? O sea, y no solo es con una persona, no solo es con tu mamá, no solamente es en el trabajo, o sea, siempre me pasa, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo porque yo no he hablado como tanto de lo mío, pero yo soy una persona muy despistada, o sea, soy tan relajada, o sea, siento porque la verdad es que tampoco soy como muy así explosiva ya, pero soy tan relajado que llego como a esa parte de, no importa nada, ¿no? Entonces me vuelvo muy despistada en muchas cosas, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que en esa parte en la que hablaban de no tomar en cuenta al otro, a mí me pasaba que pues a veces no saludaba a alguien, o no le decía algo a alguien, o no le contestaba un mensaje a alguien. O sea, no soy como de las personas que felicita a todos en el Facebook, ¿no? No soy de las personas, no soy. Y yo he hecho un esfuerzo porque voy y saludo, no porque me nazca, de verdad no me nace, sino pero por cuidado de las personas, porque ¿no? Amo a la otra persona, sí, ¿no? Y sé que ella sí lo necesita. Yo te entiendo. Yo no, o sea, yo no lo necesito, o sea, si no me saluda yo siento que me ama igual, ¿no? Por ejemplo, y está bien padre porque a mí me pasa con mi esposo, nosotros somos así, nunca nos acordamos de ninguna fecha, ¿no? O sea, a veces hagan de cuenta que pasan días y no sabemos que cumplimos meses y así, ¿no? Y está bien padre eso para mí, me relaja. Porque ya es como porque que... digo, Dios gracias, ¿no? Porque sabías cómo era y no me... Pues imagínate que me tocaba alguien que es así de, ay, no me dijiste que cumplíamos, ¿no? O sea, tendré conflicto cada mes, ¿no? O sea, y yo creo que, o sea, sí soy en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, pero la gente no tiene la culpa de cómo soy yo, ¿no? O sea, si yo soy así y no me importan las fechas, no es que a toda la gente no le importe, ¿no? Claro. No, pero qué chido que tú seas considerada con la otra persona, ¿no? Sí. Y que Pero es dices, un esfuerzo, ¿eh? Ajá. Es un esfuerzo, porque de verdad a veces, Ajá. o sea, si un día no llego y no lo saludo, no es personal. Ya Desde estoy ahorita. justificando. Bueno, chicos, ya para cerrar, no sé si quieran agregar otra cosita para nuestros amigos que nos están escuchando. Un consejo que quieran dejar por último, las escucho. Pues yo nada más sería que tengan la disposición de no ser tan duros con la otra persona que está en una posición de autoridad en tu vida, ¿no? Con tus maestros, con tus jefes si es que ya estás trabajando, con tus amigos incluso, o sea, con Sí. tus amigos. A veces perdemos tan buenos amigos porque somos tan demandantes y no son y no van a ser como tú quieres que sean, pero puedes valorar tanto de esas cosas buenas que tienen, porque perdemos tanto el tiempo en aferrarnos en que quieres que sean y esperas que sean como tú quieres y no, o sea, no estás observando, no estás viendo y valorando tantas cosas buenas que esas personas tienen, ¿no? O sea, amigos, familiares, papás, hasta jefes de los que puedes aprender, compañeros de la escuela, o sea, nos cerramos porque somos testarudos y a veces no cedemos y no nos damos cuenta de que la otra persona es diferente y tiene tanto que aportar a tu vida que pues te estás perdiendo esa oportunidad, así que pues sería bueno, ¿no? No, sí, tienes toda la razón. Ser flexibles en ese sentido y darte la oportunidad de apreciar a gente como es. Ya escucharon. ¿Tú, Cari? Yo creo que en esta parte de querer cambiar el mundo, creo que debemos de primero empezar con nosotros.
Y suena súper a cliché, o sea, de verdad yo creo que esta es esta parte que dices, ay, cambia tu primero, pero es la verdad. O sea, yo creo que cuando a veces los mejores consejos son los más simples, o sea, todos los días decide hacer algo, ¿no? O sea, ve construyendo algo todos los días, ¿no? Que cada paso que des te lleve a ese lugar. Nosotros tenemos ese dicho, ¿no? O sea, digo ese dicho porque lo decimos mucho, ¿no? Y se los hemos dicho muchas veces a los chavos, es que cada paso que des te lleve a ese lugar al que quieres llegar. Y yo creo que en cuestión de carácter es así, o sea, si todos los días has sido así, si has tenido la misma actitud siempre, seguramente te va a costar mucho trabajo cambiarlo. Seguramente eso va a traerte consecuencias y te ha traído consecuencias en tu vida. Pero si algo se ha construido de esa manera, creo que el irlo desconstruyendo, ¿no? De construcción, es una palabra que ahora se ocupa mucho, pero esta parte en la que tú estás reformando una parte de ti, no va a ser luego, no va a ser inmediato. Y aparte, algo que es muy cierto en esta parte es que cuando tú empiezas a cambiar algo de ti, también empiezas a desconocerte, ¿no? Y yo creo que date la oportunidad, o sea, yo creo, date la oportunidad de cambiar. Y eso también es algo que creo que está padre, ¿no? En esta parte del cambiar al mundo, a veces no cambias porque dices, ya todo el mundo sabe cómo soy, ya, pues no, ¿verdad? Date la oportunidad, ¿no? O sea, date el chance de decir, o sea, no me gusta esto, no me late, ¿no? No me late ser así con mis papás y ya lo cambia, o sea, aunque tus papás te digan, ¿ahora qué te pasó? O sea, mejor ya no cambio, ¿no? O sea, así nos pasa, o sea, luego estás queriendo cambiar algo y alguien más como que te critica un poquito lo que estás cambiando y ya no, o sea, ya. Y eso también, ¿no? O sea, ser persistentes, perseverar, porque a lo mejor a la primera, si tú vas y sacas un comentario bonito o vas y abrazas y no reaccionan como tú quieres y a lo mejor te batean, o sea, no te agüites, o sea, sigue intentándolo, o sea, sé perseverante, ¿no? Yo inconscientemente fui perseverante y la verdad es que yo puedo ahora disfrutar de eso que sembré en mi mamá, por el ejemplo que te puse, ¿no? Yo ahora disfruto de una relación padrísima con ella. Sí. Y o sea, cuando me casé la extrañé montones. O sea, y aún todavía a la fecha sigo extrañando. O sea, hasta el punto en el que he llegado a su casa y me he quedado una noche y voy a su cama a meterme con ella. Porque mi mamá cuando yo era chiquita me decía, a ver, ¿dónde están las patitas de guagua? Ay, bonito. Ajá, y entonces yo recuerdo que yo era niña y yo metía mis pies en sus piernas y me abrazaba. Y es la fecha, o sea, tanto me di la oportunidad y le di la oportunidad, no sé qué, arreglar ahí las cosas que yo no había visto en mi mamá, que retomamos eso, ¿no? De cuando yo era niña y cuando me sentía tan protegida por ella, ¿no? Entonces, les animamos a que se esfuercen, a que sean constantes. O sea, recuerden ese consejo, ese reto que les pusimos ahorita, vale la sí, pena. Aquí tienen al ejemplo, también Cari seguramente vivió algo así. Vale la pena. Y yo ahí les cuento en unos años. Sí, no, y aparte justo esto que decíamos, ¿no? El pelear la buena batalla, ¿no? O sea, el ir siendo persistentes. Y yo creo que como en las carreras, ¿no? O sea, no se gana la carrera el día que la corres. Se gana todos los días entrenando, ¿no? Entonces yo creo que en ese tiempo, como ese consejo, ¿no? De cómo vamos a cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar el día que dices, hoy lo voy a cambiar, ¿no? Sino con esas acciones que vas a ir haciendo, entonces moldeando tu carácter, moldeando estas cosas, porque dentro de esta parte que decíamos, ¿no? Ir enfocándonos hacia el carácter, moldea tu carácter, y entonces seguramente ahí vas a ir cambiando al mundo, ¿no? O sea, cámbiate tú y eso va a ir construyendo, eso va a ir formando, va a ir retomando y eso nos va a ayudar, a ti te va a ayudar, pero nos va a ayudar al mundo, ¿no? O sea, ayúdanos a todos, cambia. O sea, pues yo nada más les digo, si todo el mundo está pensando en cambiar a los demás, jamás va a cambiar nadie. Entonces, pues yo no digo más, yo creo que ya ellas dijeron todo. Pues chicos, espero que les haya gustado mucho
Y pues Que creo tengas que éxito. yo voy a hacer el reto también, yo los espero. Vamos a empezar a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, porque todo es un regalo. Y pues esto es todo, chicos, por este capítulo. Como les digo, espero que les haya gustado. Pues estuvo conmigo Sony y Cari, yo soy Dani, yo lo presenté, ¿verdad? Yo me llamo Nadie Dani. se presentó. Nadie se presentó. Pues bueno, chicos, nos vemos. Bye. Bye.